Bienvenidos, estas son las noticias de Televisión Croata. Hoy en Split, un avión de Croatia Airlines que iba a Frankfurt con más de 130 pasajeros se salió de la pista durante el despegue. Los pasajeros y la tripulación desembarcaron de inmediato y nadie resultó herido. Todos los pasajeros y la tripulación se encuentran bien y no hay heridos. Los pasajeros están en la terminal de pasajeros del aeropuerto de Split, donde se les está brindando toda la asistencia necesaria para continuar su viaje. Se conmemoró el 81º aniversario de Bleiburg y del inicio de la Marcha de la Muerte, cuando el ejército yugoslavo mató a miembros de las Fuerzas Armadas del Estado Independiente de Croacia, así como también a civiles. En el cementerio de Mirogoj en Zagreb participaron en la conmemoración representantes del gobierno y del Parlamento. La diplomacia croata está dialogando con las autoridades austriacas con el fin de que se defina con exactitud de qué se trata, ya que esta conmemoración no es ningún tipo de intento de rehabilitación del Estado Independiente de Croacia y del régimen Ustaša. Se trata de recordar a las víctimas y a la gente que fue asesinada sin un juicio, sin derecho a defensa. Y esta es una oportunidad para condenar los crímenes que cometieron los comunistas. Son testigos de que en los últimos años el gobierno intensificó los esfuerzos para desvelar el destino de los asesinados en el Vía Crucis tras la tragedia de Bleiburg. Ustedes son testigos de que en los últimos días dimos un paso más al recuperar los restos de los asesinados en el Vía Crucis en Eslovenia y los hemos traído a Zagreb, donde les daremos un entierro digno. En la localidad de Masel, en frontera con Eslovenia, también se celebró una misa por las víctimas de la tragedia de Bleiburg. Cuando pienso en la historia de la humanidad, vemos que para los acontecimientos importantes y determinantes siempre fueron cruciales los testigos, con su testimonio oral, registros, escritos, recuerdos, documentos. Fueron ellos los que conservaron el recuerdo de aquello que realmente ocurrió. Con base en esos testimonios, construimos nuestra comprensión del pasado, así como también la responsabilidad por el presente y el futuro. Cada día descubrimos una nueva fosa común en distintas grietas, trincheras y zanjas para tanques. Por ello procuramos mantener el recuerdo de nuestros hermanos y hermanas que sufrieron de una manera tan cruel y brutal a manos del régimen comunista. Hoy con nuestras oraciones expresamos nuestro respeto por las víctimas tras la Segunda Guerra Mundial, por las personas que fueron asesinadas sin derecho a defenderse, para quienes no se respetó la dignidad humana básica. Ayer el Parlamento no eligió a los 3 candidatos a jueces del Tribunal Constitucional, por lo que la comisión parlamentaria ahora debe abrir una nueva convocatoria pública. El HDZ volvió a culpar a la oposición, mientras que el SDP acusa al primer ministro Plenković. Si hubiera esperado a que concluyeran las negociaciones en el Parlamento, seguramente hubiéramos alcanzado un acuerdo, pero de repente lanzó 3 nombres al aire de la nada. Su propio partido se sorprendió, pero tienen miedo de decirlo abiertamente. Probablemente no sea fácil hablar con Luis XIV del HDZ. Se equivocó y ahora solo intenta justificarlo. Sin embargo, los hechos son muy claros. La biblioteca local de Koprivnica está lanzando un nuevo proyecto financiado por la Unión Europea que incluye una nueva biblioteca móvil que permitirá que los libros lleguen a un mayor número de escuelas, guarderías y residencias de ancianos en toda la región. En las zonas rurales, este es uno de los pocos ejemplos en los que los usuarios tienen acceso a alguna forma de encuentro con la cultura. Además de los libros y del fomento de la lectura, se ofrecen distintos programas no solo para niños, sino también para adultos, que se realizan dentro o fuera del bibliobús, con mayor frecuencia en guarderías, escuelas y también en centros comunitarios, donde llevamos diferentes espectáculos para adultos. Es una manera de acercar la cultura a las áreas rurales que no tienen contacto con este tipo de actividades. Ayer en la sala de conciertos Lisinski de Zagreb, Radio Televisión Croata celebró 100 años de la radio y 70 de la televisión, con un repertorio dedicado a la música, los programas y los personajes que han marcado la historia de HRT.
En 1926 apenas había unos 200 receptores de radio en Zagreb y hoy todos llevan uno en el bolsillo o en la mano, digital, interactivo o multimedia. En estos 100 años los sistemas, los países y las tecnologías han cambiado, pero HRT ha permanecido como un espacio de experiencias compartidas, un lugar de identidad nacional, educación y cultura. Por eso este aniversario es sobre todo un aniversario de las personas, principalmente de nuestra audiencia, de todos nuestros ciudadanos para quienes trabajamos, de todos los que construyeron esta emisora y de todos los que la mantienen viva hoy. La radio-televisión croata no es solo un medio de comunicación. HRT es parte de la sociedad, de la identidad y la cultura. En HRT nacieron programas que marcaron épocas y generaciones. Nos moldearon de una manera particular y el programa de esta noche nos lo recuerda. HRT desempeñó un papel excepcionalmente importante durante la Guerra Patria, como medio de comunicación clave, público y nacional. Informaron al público sobre los acontecimientos de la guerra, los documentaron y apoyaron al pueblo croata en los momentos más difíciles. En deportes destacamos que la Liga de Diamantes se inauguró en Shanghái. El mediofondista croata Marino Blodek hizo su debut y ocupó el 9º lugar en la final de los 800 metros, mientras que la victoria fue para el irlandés Mark English. El pronóstico indica que el domingo en las zonas costeras y montañosas estará prevalentemente soleado. Habrá nubosidad moderada. En las zonas altas, probabilidad de aguaceros. En las zonas bajas habrá nubosidad moderada, que en el este será intensa. Por la mañana en Eslavonia, algunas lluvias. Soplarán vientos de suaves a moderados del noroeste. En el este, vientos fuertes con ráfagas huracanadas. En Dalmacia, vientos moderados y fuertes del noroeste y norte. En el norte del Adriático, vientos moderados del noreste. Luego, vientos de suaves a moderados del suroeste. El mar presentará oleaje de ligero a moderado. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 5 y 10 grados centígrados en el interior y entre 10 y 13 en el Adriático. Las máximas fluctuarán mayormente entre 17 y 22 grados. Al comenzar la semana en el interior estará parcialmente soleado y algo inestable. En las zonas montañosas, probabilidad de aguaceros. El martes presentará mayor nubosidad en otras zonas, así como tormentas eléctricas. Vientos suaves. Las temperaturas aumentarán. En la costa, prevalentemente soleado. Al aumentar la nubosidad por la tarde, especialmente en el norte, habrá mayor probabilidad de aguaceros. El martes, mayor nubosidad e inestable. Soplarán vientos de suaves a moderados del noroeste. El lunes del suroeste y el miércoles del noreste. Estará más cálido. Estas fueron las principales noticias. Gracias por su atención. Hasta mañana.